Mis queridos, voy a compartirles, JP, dentro de las muchas responsabilidades que puedo tener dentro de la casa, soy el encargado oficial. Imagínense de qué. Soy el encargado oficial de sacar la basura de mi casa. Y el camión municipal por el sector donde yo vivo pasa lunes y jueves. Por lo tanto, es una tarea mía, lunes y jueves, antes de irme al trabajo, sacar la basura. Pregunto, ¿qué pasa cuando se le olvida? No, es que me pega mi esposa, no se imaginen eso. ¿Qué pasa cuando se me olvida sacar la basura? Mirando la imagen, ¿qué pasa? Se pone hediondo, ¿cierto? Se acumula. Y si se acumula, ¿toma buen olor o no? Mal olor. Sobre todo ahora que hace calor, ¿cierto? O sea, no aporta absolutamente nada en lo que es orden y limpieza. Y sobre todo porque el tacho de la basura nosotros lo tenemos como en el patio de la entrada de la casa en un rincón. O sea, imagínense cuando se me olvida sacar la basura. Por lo tanto, es una tarea que en este caso podríamos decir que yo no puedo delegar, sino que me toca a mí. Y fíjate que cuando nosotros miramos en la palabra de Dios distintas historias, distintos personajes, nos damos cuenta y nos encontramos con distintas historias nosotros, donde hay hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para una tarea, para una responsabilidad que no se puede delegar, que no se puede negociar. Y es precisamente que con eso que me he topado dentro de esta semana, estudiando un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes, y que lo he titulado De lo vil a lo precioso. De lo vil a lo precioso. O sea, la responsabilidad no se puede delegar, cada uno debe asumir plenamente o la debe asumir plenamente en sus acciones. ¿Ya? La base bíblica está en Jeremías 15, del verso 15 al verso 21. Voy a estar leyendo la Reina Valera, usted la puede mirar ahí en pantalla. Y a continuación vamos a leer. Miren, dice, comienza, si lo ubicas, en caso de que no, puedes seguir, ahí está el pasaje bíblico. Dice el 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo. ¿Por qué me llenaste de indignación? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte,
dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Potente, ¿cierto? Potente. Hay todo un contexto que a continuación necesitamos ver para darle sentido a la aplicación que va a tener en esta hora la palabra para nuestra vida. ¿Trajeron su fe? Amén. Oremos por la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo, por las alabanzas, Señor, que nos conectan contigo. Te damos gracias porque ha llegado el momento de escucharte, Señor. Sí, y escucharte porque necesitamos menguar como seres humanos para que el Espíritu Santo pueda prevalecer en la enseñanza, en lo que reconocemos ha sido inspirado por ti, que es tu palabra, Señor. Permite que mientras ella es compartida, Señor, nuestros corazones sigan encontrando libertad, sigan siendo confrontados, sigan siendo examinados y siempre con el propósito de seguir abrazando tu plan, porque tu plan siempre será mejor que mi propio plan. Bendice, Señor, esta tu palabra, como también nuestras vidas, y para ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Mis queridos, acá, pasaje bíblico, Jeremías. Jeremías es uno de los principales profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, su libro lleva su nombre. Y si ustedes lo quieren leer, van a tardarse un poco más de 3 horas y tanto. No soy capo, no lo leí todo, llegué hasta el capítulo 32 porque son 52 capítulos. Entonces no logré leerlo completo, pero quería poder interiorizarme del contexto, refrescar mi memoria dentro de lo que estaba viviendo Jeremías, porque resulta que Jeremías fue llamado cuando era muy pequeño por Dios y fue llamado a ser un mensajero de justicia de Dios. Fue llamado a ser un mensajero de la gracia de Dios, un profeta escogido, pero ¿saben? Fue escogido para advertir al pueblo de Israel que venían severas consecuencias porque ellos habían quebrantado el pacto de Dios. Venían severas consecuencias porque ellos habían quebrantado los acuerdos de la ley. Cuando Dios los escoge y cuando Dios toma un pueblo y resulta que ellos quebrantaron ese pacto. ¿Y qué es lo que comenzaron a practicar? La idolatría, la infidelidad. Ellos comenzaron a aprovecharse dentro de sus propios compatriotas de los que vivían más vulnerables. O sea, había una injusticia social. O sea, podríamos perfectamente decir, se asemeja a los tiempos que nosotros hoy día estamos viviendo. Sí, y fíjense que en este caso, cuando Dios llama y escoge a Jeremías, Él lo escoge para entregar diferentes advertencias, acusaciones a sus propios compatriotas, y resulta que obviamente sus compatriotas no lo escucharon. Sus compatriotas fueron indiferentes. Es más, en más de alguna ocasión comenzaron a hostigar a Jeremías, haciéndole ver que cuando se iba a callar, porque cada una de las palabras, de las profecías, de lo que él estaba diciendo que se iba a cumplir, todavía no había sucedido nada. Entonces al final hay todo un caos. Pero dentro de lo que es este libro, ustedes se darán cuenta también que Jeremías predijo que el imperio babilónico vendría a ser el siervo de Dios para traer juicios sobre Israel. O sea, Dios iba a permitir que un imperio pagano, que era potencia en ese entonces, porque en el contexto de Jeremías era potencia Egipto, era potencia Babilonia, estaban otros pueblos, los asirios, que también eran potencia, pero había uno que estaba prevaleciendo y que después, a los pocos años después, se comió a los otros dos, y fue el imperio babilónico. Y
ya en el 722 antes de Cristo, acá Jeremías yo les estoy hablando más o menos en el 600 antes de Cristo. En el 722 ya había caído una parte de Israel. ¿Por qué? Porque dentro de cuando ellos se conforman como nación, resulta que ellos se dividieron. La nación de Israel la conformaban 12 tribus y resulta que en un momento se dividieron. Y de esa división salió el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del sur quedó ahí Judá, ahí Jerusalén. Pero las otras tribus quedaron en el lado norte. Y en el lado norte, como allá no había templo, porque el templo estaba en Jerusalén, resulta que al tiempo después ellos fácilmente cayeron en la idolatría. Y cuando caen en la idolatría y todo eso, al tiempo después, en el 722 a.C., ¡pum! Ellos cayeron. ¿Por qué? Porque fueron conquistados por los asirios. Los asirios se mezclan con los judíos y de ahí salen los samaritanos, que después nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Judá, Jerusalén, estaba el templo ahí. Resulta que ellos seguían asistiendo al templo que representaba la presencia de Dios, pero ellos siguieron practicando idolatría. Pero ellos siguieron, como dice Jeremías, se comenzaron a prostituyeron su fe. Es decir, empezaron a adorar otros dioses, no prestaron atención a lo que Jeremías les quería decir. Y después dentro del libro narra cómo en el 586 antes de Cristo, Babilonia viene a conquistar a Judá para llevarlos por 70 años de cautiverio. ¿Y qué es lo que hace Babilonia? Destruye los muros de la ciudad, quema el templo y llevó a gran parte de la gente que habitaba en Jerusalén, la llevó cautiva por 70 años. Sin embargo, en esta transición entre que viniera Babilonia o se concretara ese juicio, ahí es donde está Jeremías advirtiendo. O sea, Dios les decía, hey, vuélvanse a Dios, regresen a Dios. Las últimas palabras, las palabras finales de Dios les decía, hey, se vienen consecuencias severas. Oigan a Dios, vuélvanse a Él, no sigan practicando idolatría, no sigan practicando injusticia social, sigan escuchando a Dios, sigan volviendo a Dios. Pero ellos no entendieron. Y obviamente después viene ese juicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí hay una frase dentro del texto y hay una palabra que es clave, que yo la resalté ahí. ¿Alguien la puede leer fuerte? ¿Cuál es la palabra que resalté ahí en amarillo? Entresacares. Entresacares. Esa es la palabra clave del texto o del sermón. Entresacares. Entresacares. Pero esa palabra obviamente la tenemos que llevar al hebreo, porque el hebreo era la lengua principal del Antiguo Testamento. Y fíjate lo que significa. Entresacar en el hebreo es yatzá. Repite conmigo, yatzá. Y ahí puedes anotar una palabra hebrea que te enseñé. Yatzá. Yatzá. Mira, fíjate que tiene una variedad de aplicaciones increíble. ¿Por qué? Porque esta palabra en la Biblia aparece cerca de 260 veces. Ahora tú me preguntarás, ya las contaste. No, es que tengo una Biblia electrónica que me hace la pega. ¿Ah? Tampoco consulté con ChatGPT, no, me fui a mi Biblia electrónica y resulta que me dice que esta palabra en la Biblia aparece cerca de 260. O sea, quiere decir que es una palabra importante que hay que considerar. Y dentro de todas las variedad de aplicaciones de su significado, obviamente que yo consideré las apropiadas dentro del contexto de lo que estamos hoy día hablando, que es Jeremías. Entonces, significa acarrear, llevar, sacar afuera, arrojar, echar, quitar, abandonar, y dice ahí también quemar, ¿cierto? Quemar.
sacar a alguien o algo de un lugar a otro. Ahora, mira, esta palabra se usaba para decir que se debía en ese entonces sacar la basura de la casa y llevarla a un lugar donde se quemaba. ¿Por qué? ¿Por qué está esa imagen de ahí? Esa imagen, que obviamente la saqué también de la Biblia electrónica que tengo, se conoce como el Valle de Hinnom. Valle de Hinnom. En el Antiguo Testamento, este Valle de Hinnom primero se usaba para levantar sacrificios al dios Moloch, que era un dios cananeo, que obviamente también los israelitas comenzaron a caer en la idolatría. Pero ¿sabes qué lo particular que tenía este valle? Que la adoración que se le ofrecía al dios Moloch era sacrificio de niños. Sacrificio de niños. Yo sé que algunos estarán pensando que de repente le daría gana que los niños de repente fueran sacrificados, que se portan mal. No. En este valle se sacrificaban niños al dios Moloch. Y resulta que dentro de las prácticas de la idolatría que el pueblo de Israel comenzó a tener, de hecho, hubieron 39 reyes que tuvo el pueblo de Israel, exceptuando los reyes más grandes, que los reyes más grandes que vemos quizás ahí en el Antiguo Testamento es Saúl, vemos a un David y vemos a un Salomón. El reino del norte tuvo 19 reyes, cuando les conté que se separaron, tuvieron 19 reyes, y el reino del sur llegó a tener 20 reyes. Adivinen cuántos de ellos solamente hicieron lo correcto. Solamente 8 reyes. De toda esa cantidad, el resto todo se corrompió. Todos comenzaron a practicar la idolatría, y hubieron reyes que empezaron en ese valle también a sacrificar niños. Pero hubo uno de los reyes que quiso profanar este lugar, es decir, dijo él en su reinado, comenzó a decir, se los voy a explicar coloquialmente. Como ese lugar se está usando para sacrificar niños, nuestras basuras, las basuras de las casas, tienen que salir y tienen que ser llevadas a algún lugar. Redefinamos ese lugar. Y empezaron a llevar a ese lugar la basura. Y para que en ese lugar, porque ese lugar, el fuego permanecía encendido constantemente, entonces comenzaron a llevar la basura a ese lugar. Yatzá, llevar afuera, sacar, quitar, quemar. Yatzá, entre sacar, llevar de un lugar a otro. Entonces, en ese entonces, en la práctica, en la casa, empezaron a llevar a ese lugar. ¿Sabes? Si te proyecto este lugar al Nuevo Testamento, es el lugar que el Señor citó también metafóricamente para el infierno. Un lugar donde arde, el fuego no se apaga, el gusano nunca muere. ¿Han escuchado esas profecías? Ya, en ese lugar, en el Valle de Hinnom, que pasó en el griego a llamarse Gehenna, que es un lugar de infierno, que el Señor usó como metafóricamente para indicar ese lugar al cual se iban a ir, obviamente, los que no creyeran en Él. Los que no creyeran o los que no decidieran creer al mensaje y a lo que Dios había traído. Entonces, mis queridos, ¿por qué todo esto? Por lo que a continuación quiero explicarles. Entonces, le cambiaron el sentido, pero entendieron que tenían que esa basura de los hogares sacarlas y llevarlas al Valle de Hinnom, porque ahí estaba el fuego que no se apagaba, y obviamente para que la basura de las casas se quemara y la casa no tuviera mal olor. Ahora, dentro de este pasaje que leímos,
hay una división, porque desde el verso 15 hasta el verso 18 es Jeremías quien está hablando. Pero ¿qué es lo que está presentando Jeremías? Una queja. Imagínense, ¿alguien me puede leer el capítulo 1, verso 18 de Jeremías? Capítulo 1, verso 18 de Jeremías. Dale, por favor. Porque aquí que yo te he puesto día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, esta tierra. Capítulo 1, verso 18, ¿cierto? Y miren, ¿qué dice aquí? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. ¿Es lo mismo? ¿Ah? Está repitiendo lo mismo. O sea, no es casualidad de que Dios esté confirmando algo. Dios está confirmando, le dijo algo cuando lo llamó, porque en el capítulo 1 está el llamamiento de Jeremías, pero en el capítulo 15 está confirmando algo. ¿Por qué? Porque resulta que su profeta, el que él ha escogido para ser su portavoz, su mensajero, se está desviando, se está quejando, está desviando su corazón, está desviando su pensamiento. Hay algo que lo está corrompiendo, hay algo que está haciendo que él se esté resistiendo a hacer y a cumplir con la voz de Dios. Entonces al final vemos que hay una queja, pero también vemos acá que está la respuesta de Dios. Está la respuesta, o sea, Dios en su respuesta dentro de esos versos reprende a su profeta. ¿Por qué? Porque su profeta está perdiendo el sentido de su llamado. ¿Cuál era su llamado? A ser su mensajero, a ser su profeta, a ser su boca, a ser su labio, a ser su representante. Pero resulta que Jeremías se está quejando. Jeremías está desviando su corazón. Jeremías se está dejando llevar por el contexto y en su corazón está entrando la angustia, está entrando la incredulidad, está entrando la queja, porque Jeremías está prestando enfoque a la opresión de sus coterráneos. Entonces él se está desesperando, Jeremías se está desanimando y Dios no quería que Jeremías se desanimara. ¿Por qué? Porque él lo había escogido para ser su profeta, para ser su portavoz, para llevar su palabra en medio de esa crisis social que estaba ocurriendo. Entonces, mis queridos, en medio de todo esto hay una palabra poderosa o una declaración poderosa que Dios expresa y está expresada en esta declaración. Entresacares lo precioso de lo vil. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dice. ¿Sabe Jeremías dentro de la reprensión que le hizo? Le dijo, ¿sabes Jeremías? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora, el primer punto de enseñanza dentro de esto está en que aquí, en esa declaración, hay un llamado, hay un requisito y hay un resultado. Y el llamado es a un discernimiento requerido. Y hablar de discernimiento es hablar de la capacidad de evaluar y comprender situaciones para poder tomar decisiones sabias. O sea, lo que necesitaba Dios de su profeta era que mantuviera la capacidad, se mantuviera cerca de él. ¿Para qué? Para que no perdiera la capacidad de poder evaluar dentro de todo lo que estaba viviendo qué era correcto, qué no era correcto, qué era de Dios, qué no era de Dios, dónde estaba lo verdadero y dónde estaba lo falso. Pero ojo, también dónde estaba lo verdadero y dónde estaba lo casi verdadero. Que eso es lo que muchas veces cuesta más identificar.
Porque a veces es fácil distinguir entre negro y azul. Es fácil distinguir. Es fácil. El mensaje es mío. Tranquilos, tranquilos. Su profeta necesitaba no perder esa capacidad para poder distinguir. ¿Por qué? Porque, ojo, Adán y Eva la perdieron en el Génesis. La perdieron. ¿Por qué? Porque es cuestión de que la serpiente le dijo, oye, ¿acaso Dios te dijo que no ibas a morir? Y en ningún momento le había dicho eso. Sin embargo, le dijo toda una verdad, pero le agregó una pequeña mentira y lo creyeron. Entonces, a Dios le interesaba que su profeta no perdiera aquello, sino que él pudiese, de entre todas las cosas, poder considerar qué era precioso y qué era vil. Lo vil de lo precioso o lo precioso de lo vil. Si entresacares lo precioso de lo vil. Entonces, era necesario ese discernimiento. ¿Por qué? Porque lo precioso representa la verdad de Dios, la palabra pura, los valores eternos, los principios del reino. Hablamos de santidad y estamos hablando, por supuesto, estamos hablando de lo precioso. Al hablar de todo esto, hablamos de lo esencial del evangelio, la salvación de las personas, y estamos hablando de lo precioso. Pero cuando nos referimos a lo vil, esto, por supuesto, representa todo lo asociado a lo mundano. La opinión humana es vil, lo trivial, la herejía, la hipocresía, la carnalidad. Las tradiciones muchas veces que anulan la verdad de Dios, porque a veces nos encontramos creyendo más en tradiciones que en lo que Dios dijo en su palabra. Y eso muchas veces, la tradición anula la palabra de Dios. Lo vil, mis queridos, en el texto tiene que ver con lo inservible, tiene que ver con lo que es inútil, tiene que ver con lo que hay que sacar fuera, con lo que hay que quitar, tiene que ver con la vanidad, lo vil. Entonces, Dios le dice a su profeta, a su mensajero, mira, ¿sabes qué? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, sí, pero ¿sabes? Hay algo que es necesario hacer. Sin arrepentimiento, no hay restauración. Entonces le dice en el texto ahí, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. O sea, Jeremías, mira, te estás desenfocando, te estás desviando. Mira, sabes, te estás quejando, estás desviando tu corazón del llamado. Yo te dije desde un principio cuando te llamé que iban a pelear contra ti, pero no te van a vencer porque yo voy a estar para librarte. Jeremías, cuando yo te escogí, te llamé, yo te dije que te iba a levantar como un muro, como una torre fuerte, como un muro de bronce, donde quizás existen cualquier persona, cualquier dificultad o problema que quiera botarte y no lo va a hacer porque yo te escogí, porque yo te llamé. Pero resulta que te estás quejando. Pero resulta que se está desviando tu pensamiento. Entonces el llamado que le hace el Señor aquí, o Dios, a Jeremías, es a volver a su llamado. Es a discernir. Tienes que arrepentirte. Tienes que regresar a mí. Al arrepentirte, cambiar de dirección y regresar a mí, vas a poder estar delante de mí y tener claridad. ¿Para qué? Para que delante de mi presencia vuelvas a poder discernir entre lo que es verdadero y entre lo que es casi verdadero y te des cuenta de lo que hay en tu contexto. Y luego, obviamente, como resultado de eso, yo te voy a proteger. Como resultado de eso, yo voy a
mi presencia va a estar delante de ti. Pero era necesario que Jeremías desarrollara discernimiento. Pero ese discernimiento iba a venir si él se arrepentía en lugar de estar quejándose, de volver al Dios que lo había llamado y que le había prometido que iba a estar con él. Entonces, mis queridos, todo cristiano está llamado a someter todo delante del filtro divino. Tú y yo estamos llamados a pasar toda nuestra vida bajo el filtro divino, es decir, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras fuentes de información sobre las cuales estamos nosotros decidiendo, las prioridades que nosotros tenemos en la vida, las estás pasando por el filtro de Dios. Los recursos, las relaciones, las amistades que estás teniendo, las estás pasando por el filtro divino. Es necesario. Ahora, aplicando esta enseñanza a nosotros, es cuando yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido con ansiedad, con frustración, con queja. En este caso, este punto nos llama a que si en algún momento tú estás sintiendo alguna emoción como esta, haz una pausa y pregúntate si esas emociones, esos pensamientos, aquello que te está llevando a tener ciertas conductas o ciertos comportamientos, están alineados con la verdad de Dios, lo precioso, o lo vil, que en este caso viene a representar lo carnal, lo mundano, lo que obviamente es contrario a Dios. El llamado es a que tú y yo estemos cerca de Dios para que tengamos la capacidad de filtrar nuestras decisiones, las decisiones que tú y yo estamos tomando, pasándolas por la palabra de Dios, pasándolas por la oración para ver si se están alineando al Señor. ¿Por qué? Porque a veces cuando tomamos decisiones aceleradas, a veces no te cobra la factura nomás y te sale caro no haber consultado a Dios. A más de alguno de nosotros quizás le ha pasado porque nos hemos apresurado a tomar decisiones y no las hemos tomado por discernimiento, es decir, por la capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para saber qué debo escoger. También es necesario el discernimiento para que tú y yo podamos discernir nuestras influencias, podamos discernir entre los amigos, entre las redes sociales, entre las noticias que vemos y preguntarnos si realmente la fuente a la cual yo estoy consultando está alineada a la verdad o voluntad de Dios. ¿O realmente esto se alinea a mi propia voluntad o a la voluntad carnal o a lo mundano? Pero hacer esa diferencia, ¿por qué? Porque no conviene mezclar la verdad de Dios. No conviene mezclar lo de Dios con la basura cultural. No conviene mezclar lo de Dios con los ideales y pensamientos que este mundo valida. No te conviene, no nos va a convenir, porque tarde o temprano las consecuencias van a venir. Y esas consecuencias te pasan factura, te la pasan cara y te la pasan a ti, ¿ya? La pasan a uno, al que tomó la decisión, al que no aplicó filtro divino, a nosotros. Es necesario el discernimiento. Hace un llamado Dios a Jeremías, hoy también nos hace un llamado Dios a desarrollar el discernimiento. Ahora, dentro de eso también es necesario el requisito. ¿Y cuál es el requisito? ¿Fuerte? El requisito es la separación de lo vil. Es decir, ciertamente podemos llegar a la conclusión de que tener discernimiento es necesario para poder diferenciar, ¿cierto? Pero ¿de qué sirve que tú y yo
desarrollemos con la ayuda del Espíritu Santo la habilidad de poder detectar qué es de Dios, qué no es de Dios, si esto me sirve, esto no me sirve, si al final no estoy eligiendo lo que realmente es de Dios. Entonces ahí es donde el requisito para mantenerse siendo un profeta, un mensajero, tener el respaldo de Dios, de que realmente Dios se comprometa y que quien quiera pelear contigo se esté metiendo con Él y que vengan quizás los problemas y te quieran derribar y el Señor respalde con su palabra y te diga, hey, es que yo te voy a levantar como un muro de bronce y nada, y las promesas de Dios te respalden a ti y a mí. Pero es necesario que no solamente desarrollemos discernimiento, sino también nosotros podamos separar o separarnos de lo vil. Separarnos de lo vil. Y el punto de enseñanza aquí es no solo reconocer, sino activamente separarte de lo vil. Activamente renunciar a lo vil, distanciarte de lo vil. ¿Y qué es lo vil? Lo vil es lo inservible, lo vil es lo inútil, lo vil es lo que tiene que ver con opinión humana, lo vil es contrario a la voluntad de Dios. Es separarse, es ser totalmente radical y por supuesto, juntamente con yo elegir separarme, yo también decido elegir lo precioso, por supuesto. El proceso de entresacar tiene que ver con sacar fuera, con quitar, y obviamente esto tiene que ver con el hecho de que no se puede servir a Dios, como dije anteriormente, mezclando cosas. O sea, el profeta del Señor estaba siendo llamado a volverse. ¿Por qué? Porque en medio de todo el caos que se estaba viviendo, la crisis que estaba viviendo Judá, su profeta, el que estaba llamado a ser el vocero, se estaba quejando contra su Dios. Se estaba quejando, le estaba reclamando, le estaba diciendo, oye, ¿acaso yo no te he sido fiel? ¿Acaso yo no he hecho esto que tú me dijiste? Estaba tomando una posición de queja. Entonces el Señor lo reprende. ¿Por qué? Porque él estaba perdiendo credibilidad en su mensaje, en su testimonio. Estaba perdiendo poder en la fuerza de lo que estaba llamando a llevar, como era la palabra de Dios. Estaba perdiendo fuerza porque él estaba mezclando. Entonces el llamado era a entresacar, es decir, sepárate de lo vil, identifica qué es lo que es vil, identifica qué es lo que es inservible, identifica qué es lo que es inútil y sácalo. Y eso tiene que ver con pureza de carácter. Eso tiene que ver con pureza de carácter. Y todos nosotros somos llamados, si tú quieres tener una relación con Dios, tienes que desarrollar pureza de carácter. Es decir, el carácter que tú y yo tenemos que tener es el carácter de Cristo, no tu carácter o mi carácter reformado o un poquito así maquillado. No, es el carácter de Cristo. Ya, entonces muéstrame cuál es el carácter de Cristo. El mejor verso que para mí resume de manera fácil el carácter de Cristo es Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar tanto a ti y a mí para que tú y yo podamos desarrollar el requisito necesario para ser un mensajero de Dios. El requisito necesario para que obviamente Dios apruebe tu llamado, mi llamado, el llamado que Él nos ha hecho y por supuesto te respalde en todo tu caminar, en todo mi caminar, en todos los pasos que en esta vida tú y yo podamos dar. Pero es necesario desarrollar pureza de carácter. Entonces, para eso, mi amigo, en lo práctico, ¿qué podríamos hacer? Es quizás diariamente hacer pausas en medio de este mundo acelerado. Es hacer pausas
¿Para qué? Para examinar qué tipo de pensamientos estoy teniendo, qué tipo de reacciones estoy teniendo, qué hábitos estoy practicando. Identificar si mi conducta, si mi respuesta a determinada situación está siendo una obra de la carne que me está dominando. No sé, la ira, envidia, egoísmo, autosuficiencia, vanidad. Cuando hacemos pausas, cuando nos apartamos, cuando estamos calmados, es cuando realmente podemos examinar cómo está siendo mi proceder. Este mundo acelerado no te permite saber si lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, los pensamientos que estás teniendo, los hábitos que estás practicando son lo correcto, se alinean a Dios. Y de repente decimos, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me sale mal? Claro, si no tomamos pausa para examinarnos delante de Él y analizar delante de su presencia con la lectura de su palabra, en oración, si el pensamiento que estoy teniendo, la conducta, la reacción, los hábitos, en cómo me estoy relacionando, se está alineando a Dios. Entonces, cuando haces pausa, estás en calma, logras traer luz sobre tu vida en medio de palabra, a través de la oración. A veces cuando estamos en calma estamos escuchando música, porque Dios tiene diferentes formas en las cuales te puede hablar a ti y a mí. Y nos da la oportunidad para que confesemos nuestro pecado. Y nos da la oportunidad ¿para qué? Para que declaremos que nuestra voluntad necesita negarse a la satisfacción personal para poder elegir lo que Dios quiere para tu vida, como también para mi vida. Así como también nos da la oportunidad para que si estamos teniendo alguna actitud que es vil, alguna actitud que es obra de la carne, podamos sustituirla por otra. Por ejemplo, no sé, si tú tienes tendencia a la ira, cómo la quites de tu vida en lugar de quizás centrarte en la ira. Te puedas concentrar en la paciencia, te puedas concentrar en mansedumbre, hacer esa sustitución de cosas que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida y en mi vida como cuestión del carácter. Emprender un nuevo día y orar antes de salir de casa para pedirle al Espíritu Santo que te ayude a que puedas tener conversaciones con amor, a que podamos tener el dominio propio frente a las tentaciones. Orar, hacer pausas, detenernos, examinarnos, ser intencional en manifestarle al Espíritu Santo que queremos que Él guíe nuestra vida, que guíe nuestras decisiones, que si alguien, no sé, me ofende, yo pueda tener la capacidad con la ayuda del Espíritu Santo de responder con bondad y no con crítica y no dar golpe. Pero para eso es necesario hacer esa pausa. No te permitas que nada de este mundo, que a veces aparenta ser bueno, aparenta ser del todo verdadero o del todo Dios. Ojo, que no cualquier persona que dice así dice Dios, es de Dios. Para eso es necesario tomar las pausas diarias, acercarme a la Escritura, orar, estar en calma para lograr discernir y luego separarme de lo que yo considero que es vil, de lo que yo considero que no es de Dios. Pero asimismo, no voy a estar contaminando mi corazón, no voy a estar contaminando mi vida no va a estar tomando mal olor que después otros la van a oler a través de mis actitudes, a través de mi conducta, a través de mi comportamiento, a través de mi lenguaje, a través de mi actuar. Porque, ojo, estamos llenos de puntos ciegos.
Nosotros no vemos en nosotros lo que otros ven. El otro día yo le enseñaba a un equipo, yo le dije, te enseño el ejercicio del 3-3-3. Escoge a 3 personas de confianza, maduras, y dile que te digan 3 cosas buenas que ven en ti, pero también te digan 3 cosas que necesitan mejorar. Porque a veces, o muchas veces, nosotros no vemos lo que otros ven. Entonces es necesario, mis queridos, que la obra sobrenatural del Espíritu Santo se siga haciendo en nuestra vida. Un llamado, un requisito. Si le prestamos atención, entonces tenemos un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Autoridad divina. Autoridad divina. Creo con todo mi corazón que las promesas de Dios son la recompensa más alta que el cristiano puede tener. La Escritura tiene cerca de 7,000 promesas aproximadamente. Cerca de 7,000 promesas. ¿Sabías tú que en la referencia Reina Valera la expresión no temas aparece 365 veces? 365 veces. ¿Y cuántos días tiene un año? Maravilloso Dios. O sea, Dios está comprometido para que todos los días te diga, no temas, no temas, no temas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere que tú y yo vivamos con miedo. Porque si él alimenta el miedo, entonces se desarma tu enfoque de la verdad, tu enfoque de la fe. El Señor desea que tú y yo alimentemos la fe, y la fe se alimenta con la verdad. Y si no hay verdad, no va a haber fe. Y si no hay fe, va a haber temor. Entonces, Satanás te desarma el plan de Dios. Y Dios no quería que Jeremías se desviara de esta verdad. Y hoy Dios no quiere que tú olvides el llamado que Él a ti y a mí nos ha hecho en medio de esta generación. Y la promesa y la recompensa más alta para Jeremías era: serás como mi boca. Jeremías, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. ¿Era necesario el discernimiento? Sí. ¿Era necesario la pureza de carácter? Total. ¿Por qué? Por el privilegio que tiene ser la boca de Dios. El privilegio que tiene ser un portavoz de Dios. El privilegio que tiene ser un profeta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un profeta de Dios, una boca de Dios, una voz de Dios, un representante de Dios, cuenta con la autoridad divina. Y la autoridad divina es única, es exclusiva. Nadie puede hacerle frente porque se trata del Todopoderoso. Cuando hablamos de la boca de Dios, significa que te conviertes en un canal fiel, exacto del mensaje de Dios. La palabra hablada pasa de ser meramente humana porque está en la boca de un hijo o de una hija de Dios. Por lo tanto, esas palabras llevan peso, llevan poder, llevan el respaldo de Dios. Y lo que Dios respalda y el poder de Dios puede liberar, puede transformar cualquier cosa o cualquier persona. ¿Lo crees? Sí, ser la boca de Dios. Dios no quería que su profeta perdiera esta gran bendición. De hecho, si nosotros miramos Mateo 28:18, ahí Jesús, en un momento que después viene en el Nuevo Testamento y aparece para ser nuestro representante, y ahí dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, en otras palabras, Jesús, cuando aparece, le dice a sus discípulos: ¿saben? El Padre a mí me delegó todo. El Padre me dio el control de todo. El Padre lo que hizo, me dio a mí la capacidad de actuar como yo quiera.
Y con esa autoridad que me dio, yo los envío a ustedes. Con esa autoridad que me dio a mí, yo los envío a ustedes, le dijo a los discípulos. Por eso vayan y hagan discípulos y prediquen a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esas promesas, mis queridos, esas recompensas siguen teniendo vigencia hoy día para aquellos que quieran volverse a Dios, abrazar el llamado, separarse de lo vil y tener como resultado la autoridad divina, ser un canal fiel, poderoso de Dios en medio de una sociedad que grita urgente por salvación, por esperanza. Tú y yo en este tiempo estamos llamados a no callarnos, a seguir predicando. Esa es la prioridad. Esa es la urgencia que hoy día tiene el reino. Esta es la autoridad garantizada. Entonces, mi amigo, el mayor deseo de un cristiano debería ser que tu boca y mi boca se pueda alinear perfectamente con la voluntad de Dios. Es decir, garantizar que la fuente de información por la cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo sea la palabra de Dios y no esté siendo mi propia opinión, no estén siendo mis propias fuerzas. Y poder someter mi vida cada día a esa voluntad de Dios, a la obediencia. Pero que la obediencia a Dios sea más que solo palabra, sino que la obediencia de Dios sea los pies. Es decir, sea los pies por los cuales nosotros caminamos. Que busquemos alinearnos en oración a Dios diariamente y decirle: Señor, ¿acaso ves algo en mí hoy que quieras iluminarlo para sacarlo, para quitarlo fuera? Porque probablemente hace mucho rato que ya le está dando mal olor a mi vida, le está dando mal olor a mis pensamientos, le está dando mal olor a mis decisiones, le está dando mal olor. Hay algo que se está pudriendo, Señor, en mi vida, que mi lenguaje parece que alguno ya no quieren juntarse conmigo porque lo único que estoy transmitiendo es pesimismo, lo único que estoy transmitiendo es temor, cuando tú me pusiste en este tiempo para transmitir esperanza, para poder libertar al que está cautivo, para poder llevarle vista al que hoy día puede estar ciego. Señor, necesito que alinees mi boca con tu voluntad, que alinee mi corazón contigo, pero para eso tengo que renunciar a vivir la vida en mis propias fuerzas y a vivirlas en las fuerzas del Espíritu. Es necesario, porque entonces tú y yo podremos ser la boca de Dios. Y si somos la boca de Dios, cuentas con todo el respaldo de Dios. No hay quien quiera levantarse en contra de ti, porque va a pelear directamente contra él. No va a haber problema que te derribe, porque hay alguien que te va a hacer como un muro fuerte de bronce. Pero es necesario considerar si entresacares lo precioso de lo vil. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Puedes venir, Cristian? Quiero, escoge un papel, Javi, porfa. Dalo vuelta y di, ¿qué dice? Dice vanidad. Dentro de lo que vimos, lo precioso de lo vil. Dentro, ¿en qué califica? Lo precioso y lo vil. Vanidad, vil. ¿Dónde tiene que ir? A la basura, a la basura. Melody, por favor. Saca. Mentiras. ¿Dónde tiene que ir? A la basura. Gracias. Ven, por favor. Rodrigo, saca uno, por favor. Lectura bíblica. Lectura bíblica. ¿Tiene que ir a la basura? ¿No? Yo digo que no, si a través de la lectura
lectura bíblica uno tiene que estar, ¿cierto? O sea, tiene que estar en uno. Tengo que elegirlo. Muchas gracias. Ven, Oscar, por favor. ¿Quién? Richard. Servir a otros. Servir a otros. Tiene que ir a la basura. ¿Es vil o precioso? Precioso. Es precioso. Entonces eso debe estar. Richard. Escoge, por favor. Arrogancia a la basura. Échalo tú mismo. La arrogancia tiene que ir a la basura. Ven, Helen. Ven. Escoge. Bondad. ¿Dónde tiene que ir? ¿A la basura? ¿No? Bondad. Manuel. La envidia. ¿Dónde tiene que ir? A la basura. Ven, por favor. Ven. Escoge uno. Oración. ¿Dónde tiene que ir la oración? En él, ¿cierto? Nico, por favor. Y uno más que venga. Quejas. ¿Dónde tienen que ir? Las quejas a la basura. Por favor, Luis, escoge uno. Compartir el Evangelio. ¿Dónde tiene que ir? En el corazón, ¿cierto? Muchas gracias, Luis. Mis queridos, ¿qué es lo que quiero representar para cerrar? Y mientras tú te pones en pie. Dios se da cuenta que su profeta, que su mensajero, que su representante se está desviando, se está contaminando su mente. En lugar de seguir siendo el profeta que lleve la palabra, lo que está haciendo se está quejando. Lo que está haciendo le está reclamando a Dios. Y Dios le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, ¿sabes? Arrepiéntete para que sigas delante de mí y entonces puedas entresacar, estando delante de mi presencia, puedas entresacar en tu vida lo precioso de lo vil, lo precioso de lo vil, lo que es de Dios, de lo que no es, lo que es útil, de lo que es inútil, de lo que es verdad de Dios, de lo que es la mentira o la carnalidad humana. Mis queridos, el llamado de Dios hoy a nosotros es a que delante de su presencia estemos haciendo este examen de entresacar. Hay cosas todavía que en tu vida y en mi vida, delante de la palabra de Dios, necesitamos identificar como cosas viles, como cosas que están trayéndole a tu vida mal olor, como cosas que en tu interior se están pudriendo y que es tiempo de sacarla, que es tiempo de tirarlos a la basura. ¿Por qué? Porque si entresacares lo precioso de lo vil, serás como su boca, seremos como su representante, seremos respaldados por Dios. El desafío diario es poder identificar lo vil en nuestra vida, aquello que es indigno, aquello que no pasa la prueba de la santidad. El desafío para ti, para mí hoy día, delante de la palabra de Dios,
es poder autoexaminarnos, identificar lo que es vil y sacarlo de nuestra vida porque es basura. Y la basura que no se saca toma mal olor. Y eso que toma mal olor desordena la casa. La desordena, y tus pensamientos y mis pensamientos no pueden estar desordenados porque nos vamos a desviar y de pronto vamos a estar destruyéndonos a nosotros mismos. Y Dios no desea que tú te destruyas o te autodestruyas. Por el contrario, que seas como su boca cada día. Que siga siendo un canal que Él quiera seguir usando, respaldando, mostrando su autoridad, entregando su poder, encontrando libertad por medio de tu vida, por medio de quien tú eres, porque para eso fuimos llamados. El desafío está: deja que el Espíritu Santo hable a tu conciencia. Deja que el Espíritu Santo hoy día te diga: ¿sabes? Sí, precisamente eso necesitas hoy sacar, quitar, quemar, tirar. Hay cosas que tengo que arrancar de mí, pero a veces, en lugar de centrarte en lo que tienes que sacar, es sustituir. Por ejemplo, si estás luchando con la envidia, en lugar de enfocarte en no ser envidioso, comienza a tener palabras de generosidad para con otras personas. Comienza honrando, comienza entregando palabras de ánimo, comienza a elogiar, no lisonjas, a elogiar a otros, a animar a otros. ¿Para qué? Para que se drene esa envidia y eso no pudra tus pensamientos, nuestras emociones y afecten nuestros hábitos, nuestra conducta. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios? Dios le dijo a Jeremías: vas a ser como mi boca, sí, pero tú entresaca. Yo no lo voy a hacer. Tú entresaca lo precioso de lo vil. Entonces, como respuesta, mi autoridad va a estar contigo. Mi poder va a estar contigo. Pero lo que tienes que sacar, lo tienes que sacar tú. Entonces, hoy es un buen tiempo para identificar qué cosas tienes que sacar. Qué cosas son inútiles. Qué cosas son inservibles. Y una alabanza como esta perfectamente nos puede ayudar para que sigamos haciendo ese ejercicio, para que sigamos haciendo mientras cantamos. Saca lo vil de ti para disfrutar lo precioso de Él. ¿Sí? Gracias, amigo. Perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él, es Él. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Vamos iglesia, es Él, es Él. Estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él, por Él que
soberano en poder, volverá. El gobierno en él está, anhelará en sus manos su recompensa. Él volverá, soberano en poder, volverá. El gobierno en él está, anhelará en sus manos su recompensa. Es él que estoy gastando, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo y con alegría. Dueño de mis días. Quiero guiarte en una oración en esta hora. Mira, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche, después de esta palabra, anhelo que tu Espíritu Santo examine mis pensamientos, mis palabras, mis prioridades, mis recursos, mis relaciones, mi carácter, y me pueda decir con claridad que está siendo inútil, inservible, indigno, vanidad, y no pasa la santidad. Porque quiero, en el nombre de Jesús, ser tu boca para esta generación y abrazar lo precioso. Dame la oportunidad de seguir siendo útil en tus manos, para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu nombre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Oh sí, Señor. Volverá, soberano el poder, Él volverá. Y el gobierno en él está, anhelará en sus manos su recompensa. Él volverá, soberano el poder, Él volverá. El gobierno en él está, anhelará en sus manos su recompensa. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días es él. Estoy gastando mi vida, toda mi vida, por amor y con alegría. Dueño de mis días es él. Por él que estoy gastando mi vida, Perdiendo todo por amor. y con alegría. Dueño de mis días.
Todo aquel que pierda su vida por la causa de Cristo, la va a ganar. La va a ganar. La va a ganar. Todo el que pierda su propia vida por la causa de Cristo, la va a ganar. ¿Y sabes qué significa perder tu propia vida? En negarte cada día a tus propios sentimientos, a tus propios sueños, a tus propios planes, a seguir caminando en tus propias fuerzas y rendir todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque lo vale todo. Porque es un privilegio. Porque es un verdadero honor. ¿Y sabes por qué más? Porque a tu alrededor es cuestión de que quites los ojos de ti y te des cuenta que a tu alrededor hay mucha gente que necesita ser libertada, necesita tu abrazo, necesita que le hables de Dios, que necesita que tú puedas llevarle una buena noticia. Pero para ser su boca tenemos que abrazar el llamado con discernimiento. Pero el requisito es: esto no me sirve, esto es inútil, esto es indigno. Ser radical, radical, para que esa autoridad poderosa de Dios camine contigo, camine conmigo. ¿Y qué importa quien quiera levantarse a pelear contigo si se va a topar peleando con aquel que te llamó? Pero necesitamos hoy más que nunca abrir nuestros labios, mis queridos, y comiences a hablar sin vergüenza, sin reserva. ¿Cuántos quieren pasar tiempo por la eternidad con Dios? Entonces comencemos a demostrar pasando tiempo diario con Dios. Porque si queremos una eternidad con Él, pero diariamente no queremos o no estamos con Él en oración, es como contradictorio. Pero tenemos hoy día una gran oportunidad, pero también un gran desafío. Y si estás escuchando esta palabra, es porque es para ti y porque Dios ha querido que estés aquí. Que Dios te ame y juntos sigamos edificando vidas. Le damos un aplauso a Jesús.